Arrancamos con opiniones encontradas. Soy José Buendía y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Finalmente, en el Senado se logró destrabar la negociación para aprobar eventualmente la reforma política que se discute aún en comisiones y debe de llegar al pleno de la Cámara Alta, aunque solamente se desahogaron la parte que tiene que ver con los temas electorales que eran imprescindibles para la organización de las elecciones de 2015 y otros temas de la reforma política como la Fiscalía, como el cambio en la Procuraduría o el Coneval, se quedaron aparcados para luego. ¿En qué consiste el cambio en el sistema electoral? ¿Realmente estamos ante un nuevo sistema electoral? ¿En qué o cómo van a funcionar las elecciones en el país a partir del próximo año? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas con especialistas, pero también con algunos de los actores que estuvieron en esa negociación. Antes, acompáñame rápidamente a ver algunos datos que ofrezcan una contextualización de lo que sucedió en el Senado esta semana. Tras el atorón en el Senado, la reforma política podría ser aprobada esta misma semana y comenzar así una nueva etapa en el sistema electoral del país con la promulgación de un nuevo catálogo de leyes para organizar, operar y sancionar las elecciones en el país. Los senadores que negocian la reforma alcanzaron finalmente un acuerdo sobre el contenido de la reforma electoral, aunque dejaron para luego los aspectos que no fueran imprescindibles por la urgencia de tener un nuevo marco jurídico para la celebración de los comicios del 2015. Entre los acuerdos abroga el COFIPE y crear una nueva ley general de instituciones y procedimientos electorales, en la que se limita el prorrateo de recursos entre los candidatos de un mismo partido, faculta al INE a traer elecciones locales por excepción y obliga a concesionarios a televisar 2 debates presidenciales, entre otros. Los legisladores pactaron los términos de 2 temas en los que mantenían posiciones polarizadas, candidaturas comunes y modelo de comunicación. No obstante, hay un par de asuntos que aún deberá allanar el dictamen sobre los temas relacionados con la subrepresentación y el conteo aleatorio de votos en elecciones muy cerradas con menos de un punto de diferencia como la presidencial en 2006. Posiciones. Número 1. En el dictamen los partidos afirman que esta reforma es el comienzo de la transformación del sistema político mexicano hacia uno más moderno, más acorde a las exigencias sociales y más cercano a modelos internacionales que han demostrado éxito para avanzar a un mejor estadio democrático. Número 2. El senador Miguel Barbosa, coordinador del PRD, informó que en la nueva legislación se permitirá la figura de las candidaturas comunes, aunque solo en comicios locales. Número 3. El senador panista Juan Carlos Romero Hicks recordó que la reforma político-electoral será aprobada a medias, ya que solo se resolvieron las legislaciones de aplicación urgente para la organización de las elecciones del 2015. Aún se deberá trabajar, abundó, en el resto de las reformas pendientes como la ley de propaganda gubernamental y derecho de réplica, así como la legislación secundaria del Coneval y de la transformación de la PGR en la Fiscalía General de la República. Número 4. Las leyes secundarias en materia político-electoral pendientes deben quedar aprobadas esta semana, afirmó la iniciativa privada. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que debido a que en el Congreso hay otros temas pendientes, es indispensable dar salida a este. Y vamos a platicar, vamos a discutir sobre la reforma electoral que finalmente, después de haber estado atorada en el Senado, una negociación que se sucedió ayer en la noche, permitió que se destrabara y subir a comisiones. Se está discutiendo en este momento en comisiones y previsiblemente mañana subiría al Pleno para eventualmente ser aprobada y trasladada a la Cámara de Diputados. Y para discutir sobre este tema me da mucho gusto, como siempre, recibir en este programa al senador Romero Hicks del PAN. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, un gusto, como siempre, que estés con nosotros. Gracias. Y está con nosotros también Gustavo Montiel. Gustavo, qué bueno que estás con nosotros. Gustavo Montiel, académico, especialista en asuntos electorales y políticos del TEC de Monterrey. Gracias. Pues si no te importa, Gustavo, vamos a empezar con el senador, porque como él le tocó estar metido en la negociación ayer en la noche, lo que necesitamos preguntarle antes que nada es saber qué es lo que permitió destrabar una negociación que se había quedado atorada o había permanecido atorada en los últimos días del periodo ordinario, y si esto tiene que ver con el acuerdo más amplio sobre otras leyes que el propio PAN había condicionado para poder entrar a discutirlas. Me refiero sobre todo a la energética.
Esto tiene varias etapas. La primera es la reforma constitucional, que fueron iniciativas principalmente del PAN y del Partido de la Revolución Democrática, con algo de acompañamiento del PRI, del gobierno del Ejecutivo Federal, y que se promulgó el 10 de febrero después de que el Constitución de Permanente concluyó su trabajo. Segunda etapa, los tres partidos de mayor tamaño, Acción Nacional, el PRD y el PRI, sometieron iniciativas, Cámara de Origen, el Senado. Tercer momento, hubo un pequeño grupo de legisladores de ambas cámaras, con representantes de las dirigencias de los tres principales partidos y miembros del Ejecutivo, sobre todo Gobernación, la Consejería Jurídica de Presidencia Castillejos y la Oficina de la Presidencia con Aurelio Nuño, que trabajaron en un documento que quedó con avances importantes, sin embargo encorchetado. Cuarta etapa, de las tres iniciativas preliminares y el documento que este grupo pequeño trabajó, continuamos el trabajo. Se hizo una lista como de alrededor de 40 inquietudes, en particular en el caso de Acción Nacional había 12 temas muy relevantes que consideramos que siempre son perfectibles, porque en democracia no hay punto final, hay punto seguido y punto de aparte, siempre se sigue escribiendo. Son perfectibles. Todo será sujeto a la pasión humana y al carácter moral de los protagonistas. Pero en concreto, ¿qué permite que haya acuerdo? Porque sí, después de haber estado, digamos que la negociación un poco enmarañada, logran ponerse ayer en la noche pues al más del 90%, no más del 98% de los puntos, y sobre todo algunos que parecían difíciles, la subrepresentación, las candidaturas comunes, el financiamiento. En el caso de Acción Nacional, en la etapa final, nosotros teníamos 6 temas muy importantes, y de esos 6, todavía antenoche teníamos 3 que no estaban resueltos. Entonces, probablemente se llamó mucho la atención anoche porque parecía que salió un humo blanco, pero detrás de los acuerdos de anoche, que fueron 5, había otros 35 que también cada uno explica la suma o la consecuencia final. Había un plazo, hay un plazo transitorio que es el 30 de abril para tener estas 3 leyes: la Ley General de Procedimientos Electorales, la General de Partidos Políticos y la parte de detalle de medios de impugnación. El plazo fatal es el 30 de junio, porque son 3 meses antes de la convocatoria para poder iniciar. Sin embargo, hay que ser sensibles porque la nueva institución, que es el INE, tiene que estar emitiendo ya reglamentos e ir tomando decisiones muy importantes. Por ejemplo, nombrando a los consejeros locales de las elecciones que en 17 entidades federativas se van a desarrollar, 9 de ellas para gobernador. El Senado va a tener que nombrar a los magistrados electorales de los tribunales locales, y así hay una serie de consecuencias. Entonces, anoche llamó la atención porque sin tener una certeza de cuándo terminábamos para convocar, finalmente hubo un acuerdo en casi todo. Ahora vamos a ver cómo se lee desde afuera, desde la academia, desde los especialistas, senador, y ¿cómo lo viste tú después de haber estado ahí? Falto de consensos, aunque se hayan prolongado, se hayan ido desbrozando paulatinamente a través de los días, pero es un hecho que, por ejemplo, el PAN había reiteradamente dicho que se sacara primero la política y luego la energética, o los plazos fatales a los que se refería el senador. ¿Qué crees que fue el elemento que permitió finalmente dinamizar el diálogo? Bueno, creo que hay varios elementos. En una primera instancia, si vemos prioridades, pues creo que a final de cuentas hay más plazos fatales en el tema político electoral que en el tema energético o que en cualquier otro tema. Y creo que eso es lo que maneja un poco, lo que guía esta discusión en una primera instancia. En una segunda instancia también hay, me parece, una especie como de perspectiva un poco fatalista, en el sentido de que si no se terminaba las elecciones podrían estar en riesgo. Hay alguna parte, me parece, una buena parte de lo que es el entramado electoral en el país, que se ha venido configurando a lo largo de los últimos 20 años en el esquema federal y en los espacios locales que ahora se toman en esta reforma constitucional y en estas leyes secundarias, también hay mucha experiencia. Entonces me parece que en el sentido de la organización de las elecciones no hay, me parece, mayor problema, porque a final de cuentas, y bueno, aquí el senador nos podrá
me podrá desmentir, me parece que en la base permanece la misma forma de organización de la elección como tal. Bueno, el INE lo dijo, la elección no está en riesgo. Así es. Es lo último que salió a declarar Lorenzo Córdoba. Así es, sin embargo ya se había dicho, se había estado empujando el hecho de que si no estaban listas, a lo mejor sí estaba en riesgo. Pero hay un conjunto de temas, me parece que son los que el senador ya comenta, que me parece que ahí sí había modifican sustancialmente la competencia electoral, como por ejemplo el tema de acceso a medios, el tema de las candidaturas independientes, el tema de las candidaturas comunes, es decir, hay aspectos que me parece sí generarían cierto impacto en el contexto obviamente de la competencia electoral. Nos vamos a meter a esos temas en particular, pero en abono a lo que se está discutiendo, diría, y retomo una declaración del senador Yes, salió básicamente la parte electoral, porque la parte política, cuestiones sustantivas, como la parte de la Fiscalía, como la parte del Coneval, quedó aparcada para ver cuándo nos vemos. En el caso del Coneval sí hay un plazo fatal, que es alrededor del 10 de junio. Ya lo pasamos, ¿no? No. La elección ya la pasamos. No, el caso de la ley orgánica del Consejo Nacional de Evaluación es alrededor del 10 de junio. Ese es el plazo que marca el transitorio. El Coneval ya trabaja razonablemente bien. Entonces, aunque hay un imperativo legal que cumplir, tampoco es así de patria o muerte, si no está listo. En el caso de la Fiscalía es importante, sin embargo, la Procuraduría tiene en este momento un titular y está trabajando conforme al Estado de Derecho de la institución. Las tres que tenemos que sacar en los próximos días son porque estas sí son indispensables para las reglas de la competencia para convocar al próximo proceso electoral. Pero sí las fue a medias. otras, ¿Sí fue a medias o no, senador? no, porque... Retomo declaración suya, ¿sí? No, lo que yo señalé es que está pendiente la segunda vuelta. Ok. Que estas son necesarias, pero no son indispensables para el inicio del proceso electoral. Le dimos énfasis a esta parte. No es que no sean importantes, simplemente se puede convocar sin ellas por ahora. ¿Cómo lo ves tú? Sí, hay una parte también ahí importante. Confirma un poco tu postura, ¿no? Sí, de alguna manera, pero hay una parte, me parece, sí, de aprendizaje, que es la forma en la que los órganos electorales públicos electorales, como se llama en la ley, en los estados, van a vincularse, a final de cuentas, con el INE. Me parece que, como está planteado en la iniciativa, en el dictamen que se publicó hoy, habría algunos aspectos que, ya son detalles, ¿no? Por ejemplo, en caso de que el INE atraiga una elección, ¿con qué presupuesto se hace la elección? Sí, con presupuesto del INE, con presupuesto de los órganos electorales. Son temas que a final de cuentas todavía no son indispensables en ese sentido, tal vez, en este momento, pero a final de cuentas son detalles en donde ya en la organización electoral sí habría cuestionamientos, ¿no? En ese sentido. Cuando Gustavo quiere meterse al contenido de las tripas de la reforma electoral, nos metemos y hay tres temas que son: una, dinero; dos, medios; y tres, efectivamente, la coordinación entre el órgano federal y los estados. En el caso de financiamiento, ¿qué significa esto que fue una demanda reiterada del PRD, hasta donde entiendo, no sé si también del PAN, que se acabó el prorrateo? Es una compartida demanda, no solamente del PAN y el PRD, creo que de la sociedad, que es la más claras amistades largas. Okay. Entonces, lo que se está detallando en una serie de normas es si hay combinaciones, por ejemplo, el candidato a la presidencia de la República con otros candidatos, ¿cómo se va a prorratear el esquema? Voy a poner el ejemplo extremo. El hoy señor presidente de la República tuvo un lleno en el Estadio Azteca, y entonces en las reglas todavía vigentes la distribuyen prácticamente entre los 500 candidatos a diputados, más el senador, cuando claramente es un evento para el candidato a la presidencia. O sea, no se lo computan a los gastos de campaña del presidente, del que entonces candidato a la presidencia. Lo redistribuyen entre todos los demás candidatos. Con lo cual logra disminuir muchísimo los gastos que finalmente declara. Se resume lo siguiente: hay topes de campaña. Si salimos a la calle y le preguntamos a la mayor parte de los electores informados si los partidos excedieron los gastos de campaña, la respuesta es que todos los partidos excedieron los gastos de campaña, pero la contabilidad no lo dice así. Y como se dice en una frase de Benjamín Disraeli, hay tres tipos de mentiras: las pequeñas, las grandes y las estadísticas. Entonces, en el tercer tipo de las estadísticas hay que llamarle por su nombre, y están poniendo reglas
más precisas para el prorrateo. Algunas de las partes que siempre son medulares en cualquier proceso electoral en el mundo y particularmente en el país. Hay avances en materia de modelo de comunicación, pero sin embargo leyes importantes como la ley gubernamental de propaganda, entiendo que también es de las que se deja postergada. ¿Qué hay de avances, digamos, en términos de comunicación, que ha sido pues uno de los puntos de litigio de las últimas dos procesos electorales? El modelo de comunicación fue objeto de una revisión bastante intensa. En el grupo legislativo nuestro en particular, Javier Corral tiene una especialización y una pasión acumulada de muchos años. Sí. Y lo importante es que las reglas estén claras y que los tiempos de respuesta sean muy rápidos. No queremos que sean como los tiempos gubernamentales, que tienen a veces 6 velocidades, lento, más lento, parado en reverso, dormido y muerto. Entonces aquí es que... cuando pasó ya todo sucedió. Aquí en una cuestión de horas, la imagen de un candidato de un partido puede modificar radicalmente las preferencias o las consecuencias de la competencia. Pero queda fuera todavía, por lo menos no se legisla todavía la ley de publicidad gubernamental. Queda pendiente el derecho a réplica, la reglamentaria de propaganda gubernamental, el artículo 134 de la Constitución, entre otras, y la ley de la Fiscalía General y la ley del Consejo Nacional de Evaluación. ¿Cómo sientes esto, Gustavo? Que esas queden dentro, porque hasta donde entiendo, el avance es hacer los procesos, digamos, de impugnación y de bajar spots cuando hay quejas de los partidos mucho más rápido. Sí, bueno, se construyen, se especializa un poco, incluso un poco más, no un poco más, me parece mucho más todo el proceso, los detalles como tales de la elección, y además se crean dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2 salas más y una sala especializada que se encarga de analizar todos estos temas. Entonces, me parece que a final de cuentas la complejidad que estamos alcanzando en el espacio electoral, donde no es únicamente ya una ley, sino son varias leyes que configuran la base de la legitimidad de las elecciones en México, por un lado, creo que pueden garantizar de alguna manera o afianzar el tema de las elecciones libres, competidas y que son básicas en un contexto democrático. Sin embargo, por otro lado, pueden tal vez generar más lastres en el contexto de las distintas organizaciones públicas que intervienen y actores políticos que intervienen en el contexto de una elección. Habrá que ver en esta primera experiencia cómo se da ese espacio de coordinación, no únicamente entre el INE y los órganos locales, sino también entre los espacios jurisdiccionales, los espacios gubernamentales, es decir, son muchos actores los que participan, cada uno de ellos me parece que está regulado a final de cuentas. Ahí el tema de la ley de propaganda gubernamental sería relevante fundamentalmente en el tema de, de la propaganda gubernamental en las campañas, que a final de cuentas no es poca cosa. No es poca cosa y la experiencia nos ha dicho eso. Pero me parece que hay un conjunto de actores que generan equilibrios que hasta el momento no teníamos. Ahora, me preocupa el segundo señalamiento que hacía Gustavo, y permítanme hacer esta reflexión, pero de las reformas electorales desde el 97 hasta ahora, he visto o tengo la impresión de que a medida que se han ido complejizando y haciéndose más especializadas, más complejas, más sofisticadas, también cada vez generan menor entusiasmo. Yo no veo, como ha habido en otras ocasiones, gentes que sí lo consideren o le estén reivindicando como un gran avance democrático. No quiere decir que no lo sea, quiero decir que no veo entusiasmo. ¿Por qué? Es un fenómeno multivariable. Los grandes cánceres electorales del pasado eran dos, el abstencionismo y el fraude. Sí. Y hoy la sombra del abstencionismo continúa, sí, particularmente en elecciones intermedias, y cuando no hay una elección a presidente de la República o gobernador o alcalde, el entusiasmo es muy diferente. Y la parte del fraude, pues ahora es más sofisticada que lo que era antes. En una reflexión, imagino que en Atenas, cuando inventaron la democracia, jamás se imaginaron que hoy tendríamos 6 libros de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. No, bueno, yo creo que es todo lo que tenían ellos casi para regir a toda la polis. 400 artículos y un complejo de una madeja muy sofisticado. Había reglas muy sencillas. Es como en una competencia deportiva, cuando hay buenos competidores, reglas claras y sencillas. ¿Y un buen árbitro? Sí, y un buen árbitro. Y si los jugadores hacen el juego como corresponde, el árbitro no se nota. Aquí el problema es cuando no hay buenos jugadores, cuando hay reglas confusas
entonces el árbitro tiene que intervenir. Pero me llama la atención porque el dictamen comienza diciendo, pues un poco a veces como generamos unas leyes en este país un poco ampulosas, es decir, este es el dictamen que va a generar una transformación total del sistema político mexicano. ¿Es para tanto, Gustavo? Yo creo que no, yo creo que es un proceso que estamos construyendo. Hay países que han construido sus democracias en 100, 200 años. Nosotros llevamos 20 años con elecciones más o menos libres, abiertas. Creo que nos falta mucho todavía en el contexto de la construcción democrática. También yo creo que hay una parte importante, me parece que hay algunas virtudes en ese sentido. Por ejemplo, el acceso al voto se amplía en el sentido, por ejemplo, de los mexicanos residentes en el exterior, un tema muy importante que se había dejado fuera y se había hecho mucho más complejo. Y me parece que en este caso... Estaba permitido pero impedido. Así es. Un poco. Sí, en ese ejemplo, a algunos de nosotros nos tocó hacer las propuestas porque Guanajuato es un estado de altísima de migración y hay 3 puntos a destacar. La primera, que es la más importante, es la posibilidad de credencializar fuera del territorio nacional. Eso no se podía, ahora se va a poder. La segunda es... O sea, para nuestro público, que la gente que vive, mexicanos en el extranjero, en Estados Unidos fundamentalmente, puedan ir a alguna oficina consular y ahí sacar su IFE. Su credencial para votar. Eso hoy no se puede, mañana sí se va a poder. Segundo, la posibilidad de ampliar no solamente la forma del voto postal. Va a poder darse el voto presencial en consulados, en embajadas, y cuando el Consejo General del INE determine que es seguro, el voto electrónico. Okay. Y tercero, la ampliación para no solamente poder votar para el presidente de la República, para hacerlo también para gobernador, cuando la Constitución del Estado lo permita, y a insistencia de varios de nosotros, a los senadores también. Un impacto importante, sobre todo en los estados expulsores. Vamos hacia la recta final del programa y a mí me gustaría preguntarte, Gustavo, viendo todos estos elementos que se han puesto sobre la mesa, ¿cómo podrías tratar de definir lo que te parece que es los principales aportes de esta reforma electoral? Me parece que uno de los más relevantes es que, a pesar de lo que se había planteado en el sentido de que los estados se sujetarían con sus institutos y sus leyes a la INE, me parece que se han retomado experiencias estatales y creo que a final de cuentas, si comparábamos la vieja ley, el viejo COFIPE con las leyes que muchos estados tenían y las prácticas de muchos estados tenían, habían establecido mecanismos de vanguardia en muchos casos, por ejemplo el voto electrónico que se utilizaba ya en algunos estados, la urna electrónica, es decir, y que en el espacio federal no se podía. Igual hay algunos mecanismos de fiscalización que algunos estados ya habían consolidado y que bueno, que ahora se recuperan en el sentido de la ley federal. Ahorita se lo voy a preguntar al senador, pero un poco no existe el peligro de que haya quedado un poco como un camello, ni federalismo, ni centralismo y una cosa un poco ambigua. Al final de cuentas me parece que hay varios elementos que me parece generarían cierta incertidumbre en el sentido de hasta qué punto el INE puede, generar el mecanismo de asunción, como dice o atracción, también como dice la propuesta de ley, y al final de cuentas todos aquellos espacios que dicen hasta que el INE no lo atraiga se mantienen los estados, porque eso genera, me parece, incertidumbre en el contexto de los órganos locales. ¿Caballo o camello? Ninguno de los dos. Lo importante es que el día que el ciudadano vaya a votar, sepa que el voto es libre, secreto y que su Pero ya lo era, ¿no? En general sí, en la parte federal. Pero en la parte estatal hay que reconocer que hay todavía demasiadas entidades federativas donde los gobernadores habían tenido injerencias desde los nombramientos de los consejeros locales o los nombramientos de los magistrados. Entonces hay sombras de duda. Aquí hay de todo. Perdón por la referencia directa, pero por ejemplo Guanajuato tiene un excelente instituto electoral local. Es el único estado del país que ha corrido 4 elecciones a gobernador sin un litigio. No hay estado del país que pueda señalar. Bueno, le gana mucho mejor que el federal. Sí. Porque el federal es mucho más litigioso. Lo importante es que las mejores prácticas, como don Gustavo apropiadamente indica, se vean homologadas, se vayan conociendo, se respete la potestad soberana de cada entidad federativa y la parte nacional tenga una cobertura amplia. Finalmente, ¿la capacidad de reacción va a ser discrecional? No. Solamente que cuando hay un elemento de peligro o cuando el órgano local no puede requiere prácticamente un estado fallido, en un caso extremo, y casi nunca lo vamos a ver. Está diseñado para que sea realmente un caso de excepción, ya sea
la elección local completa o un municipio o una elección en particular, y requiere el acuerdo del Consejo Local y una mayoría calificada de 8 de los 11 del Consejo General. Ok, Entonces, hay un montón de salvaguardas para que sí. no la federación no irrumpa. Pues no la federación, es el Estado mexicano actuando a través del INE. Porque este caso es nacional. Así es. Pues les agradezco a los dos, se nos ha agotado el tiempo, la verdad es que la plática estaba muy rica, pero el tiempo en televisión se va rapidísimo. Gracias. Muchas gracias al senador Juan Carlos Romero Hicks del PAN y muchas gracias a Gustavo Montiel del TEC de Monterrey. Gracias. Por haber estado con nosotros discutiendo este tema que apenas está, como le comentaba hace un momento, discutiéndose en comisiones en el Senado, seguramente mañana, ¿no? Subirá al Pleno y luego irá a la Cámara de Diputados para estar listo el 30 y poder ofrecer un marco jurídico que dé certeza al proceso electoral de 2015. Y entre tanto, gracias a usted por haber estado con nosotros en este debate. Recuerde que nos escuchamos mañana 7:30 aquí desde la esquina de la información y entre tanto, páselo bien y hasta entonces. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.